Bienvenidos de nuevo a Constructivos, en nuestra cuarta temporada. En cada uno de los episodios, viejos o nuevos, seguirán encontrando ejemplos, vivencias y experiencias que los van a inspirar en cualquier rama de la que se encuentren de la vida. Es increíble cómo personas comunes y corrientes logran cosas impresionantes para su beneficio, pero también para la sociedad y el mundo. Quédense con nosotros y crezcamos con conocimiento e inspiración positiva. Construyamos. Hola. Bienvenidos al episodio 34 de Constructivos. Hoy tengo el gran gusto de tener a la escritora de este libro. Ya hablaremos de él más adelante. El libro se llama Conceptos y Reflexiones para la Transformación de los Negocios. Es un libro que leí recientemente, ameno, claro, práctico y sobre todo dedicado a la gente que tiene un propósito en la vida. Y si alguien no lo conoce, este es un libro para poder entender cuál es su propósito. La que nos acompaña hoy, Karen Wanland, la escritora, es una especialista en sostenibilidad y estrategia empresarial. Actualmente es una alta ejecutiva en una de las empresas más grandes de la región centroamericana y también es mamá de 3 hijos y esposa. Y si eso fuera poco, escritora también. Así que, Karen, después de esta introducción que me encanta para que la gente denote todo lo que una persona con propósito puede hacer, bienvenida a Constructivos. Hola Jorge, qué gusto, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí. Gracias, Karen. Como le decía antes de empezar el programa, me encantó la temática del libro, que tiene historias muy personales, ¿verdad? Aparte de la teoría de la sostenibilidad, la responsabilidad social empresarial, etc. ¿Por qué escribir un libro? Y perdón, lo pregunto porque alguien que está tan ocupado en diferentes actividades familiares, personales, de trabajo, decide escribir un libro. ¿Por qué? Fíjate que, bueno, antes del trabajo que tengo actualmente, yo fui mucho tiempo consultora, fui 15 años consultora. Y creo que la consultoría te da la perspectiva de conocer diferentes empresas, mundos, realidades, digamos. Hay empresas un poquito más avanzadas en temas de sostenibilidad y un poco que están iniciando el camino. Entonces, en esa interacción con diferentes interlocutores de empresas, vi que había como algunos mitos en relación a lo que era la sostenibilidad, lo que era la responsabilidad empresarial, y algunas dudas o discrepancias en relación a conceptos. Entonces dije, bueno, es necesario hacer un libro sobre conceptos. Entonces lo empecé a escribir básicamente con conceptos, que es por eso se llama así, porque ahí está qué es sostenibilidad, de dónde viene, qué son los diferentes estándares que existen, certificaciones, etcétera. Todo. Eso es que además es un compendio, ¿verdad? O sea, tiene un montón de información que en lugar de ir a buscar a muchos sitios en Google o donde sea, aquí se puede encontrar. Pues, o sea, sí hizo una investigación profunda. Sí, entonces digamos están todos los conceptos, pero a mí la verdad es que siempre me ha gustado escribir y entonces al leerlo pues era un glosario, no era un glosario porque también hay un poco de historia, ¿verdad? Ajá. Pero era como muy, muy aburrido, entonces le empecé a incorporar temas reflexivos, pero la reflexión solo se puede hacer desde la propia vivencia, ¿verdad? Entonces por eso fue que también incorporé historias personales para poder hacer la reflexión, que esa fue la parte más difícil, no lo dudo, porque es como ya, bueno, libro abierto, ¿no? Exacto. Hay cosas que me guardé, pero sí, ya es un poco libro abierto. Usted estudió licenciatura en ecoturismo, sí. ¿verdad? Para ser sincero, nunca había oído yo que existiera una carrera tal cual. El término ecoturismo, y lo hemos planteado en otros programas aquí, es un término bien amplio, que a veces se confunde un poco con la responsabilidad que debe tener quien desarrolla, digamos que esta industria. Habla poco del ecoturismo aquí en el libro, ¿verdad? ¿Eso es porque no era el sentido del libro o porque piensa escribir otro en ecoturismo? ¿Por qué no ahondar más ahí? Bueno, la verdad es que nosotros estudiamos ecoturismo en el 1995, o sea, hace 1000 años, ¿verdad? Y el ecoturismo es desarrollo sostenible, solo que la actividad económica es turismo.
Ajá. Entonces, dentro de la carrera mirábamos la parte ambiental, entonces nosotros veíamos biología, ecología, herpetología, y la parte social, antropología, desarrollo comunitario, y la parte económica era la administración de empresas de turismo y gestión de proyectos. Entonces, era como el mix del desarrollo sostenible. O sea, éramos... Excelente. Y la verdad es que la carrera era muy progresiva para su época, Sí, pues. porque nadie estaba hablando de desarrollo sostenible. Pero el director de la carrera, que ya falleció, que era el doctor Jack Schuster, Sí, pues. tenía esa visión como holística y un poco venía tomada también de los parques nacionales de Estados Unidos, que son parques autosostenibles en principio, porque pues la actividad económica es el turismo, y con ese dinero, digamos, se mantienen, ¿verdad? Pero no ahonde tanto en la carrera, que la carrera es preciosa, en lo específico, pero si tú lees el libro, sí está como lo general, porque al final son los 3 temas del desarrollo sostenible. Sí, y ahora me queda más claro entonces de la narrativa del libro, de dónde viene. ¿Cómo fue desarrollándose esa temática? Digamos que si yo quisiera escribir un libro ahorita, hago un índice primero o digo, bueno, yo lo que quiero terminar de decir es esto. ¿Cómo se desarrolla una narrativa y una temática en un libro? De este tipo, pues. La verdad es que, bueno, tengo 3 hijos y ha sido de los más difíciles. Este es el 4. Sí, pero digamos, empecé, como te conté, con el tema conceptual. Sí. Y luego, bueno, dije, no, esto está muy, muy tedioso. El primer capítulo era larguísimo en principio, porque era casi que la historia desde los siglos de los siglos. Entonces era muy largo. Entonces lo fui acotando y luego lo fui estructurando. Y hay una aplicación para cualquiera que quiera escribir que recomiendo mucho, que se llama Scrivener. Entonces en esa aplicación tú puedes ir como estructurando las ideas, o te surge una idea, la vas apuntando, o incorporar citas bibliográficas o documentos de respaldo. Tuve que leer muchísimo también para algunos temas históricos, entonces como que ahí lo vas estructurando. Y creo que no, o al menos esa es mi experiencia, no hay libro perfecto para el autor. Entonces llegó un punto en el que ya no lo quise leer, o sea, seguro. Y tengo mucho tiempo ni siquiera ojearlo, porque siempre van a haber secciones que crees que las pudiste haber escrito mejor, o que las pudiste haber escrito diferente. Entonces, tuve el editor, llegó un punto que me dijo, ya ahí quedó, ya no lo leas. Y yo, bueno, pues sí tiene razón, ¿verdad? Es como cuando uno habla en público, ¿verdad? Habla en público, perdón, o sea, uno termina de hablar y después dice, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no? O sea, uno ya pasó, pues, o sea, al final del día, y después de haberlo leído, realmente a mí me encantó, es muy muy claro, y de verdad que le da a uno ese contexto de dónde viene la información, ¿verdad? Y de dónde vienen los conceptos principales. Pero hablando un poco del libro, el tema de sostenibilidad obviamente es la base del libro en sí. ¿Cómo se convenció usted de que la sostenibilidad era algo importante, dejemos para el mundo, para las empresas? De experiencias propias o de estar yendo en viajes que hacían en la universidad, que también lo comenta ahí. ¿De dónde viene ese convencimiento de que esa es la forma correcta de hacer negocios y de vivir? Creo que todas las empresas cuando nacen tienen la ambición de perdurar en el tiempo, ¿verdad? Lo más que se pueda. Y entonces para lograr perdurar en el tiempo tenemos que ver un poquito más allá de solamente la parte de negocio. Entonces tenés que pensar también en tus diferentes grupos de interés y en el entorno. Entonces, con esa visión, digamos, las empresas, la sostenibilidad, incorporando el tema social, el ambiental y el de gobernanza, es como, no una apuesta segura, pero sí coayuda a esa visión que tiene la empresa de perdurar en el tiempo. Y a la gente que es al final la usuaria de las empresas, le gustan empresas que resuelven problemas. O sea, cuando tú partís de la propuesta de valor, siempre partís de cuál es la necesidad, cuál es el problema que estás resolviendo. Entonces, si tú venís y resolves un problema de mercado, está bien. Pero si además de resolver un problema de mercado, estás resolviendo un problema ambiental o social, eso gana adeptos a la empresa. Y eso también le ayuda en su marca y en perdurar en el tiempo.
Clarísimo. Hay una nota ahí al final del libro en la que dice que los ríos no beben su agua, los árboles no se nutren de sus frutos, ¿verdad? Y que nosotros entonces tenemos que entender que dependemos de otros, ¿verdad? Que no podemos nosotros autodestruirnos, por ponerlo así, ¿verdad? No me la sé de memoria, pero me encantó eso. ¿Cómo has visto este desarrollo sostenible a lo largo de todos estos años digamos que en Guatemala ahorita? O sea, es un concepto que sí va permeando, y permeando digo que venga desde la raíz, porque conozco muchas personas y muchas empresas que dicen que que hacen desarrollo sostenible o que hacen una gestión sostenible y es solo de dientes para afuera. Es más, en el libro mencionas estos casos, ¿verdad? También así. Este concepto sí ha ido ya generando más adeptos. Creo que sí, creo que cada generación tiene sus propios retos. Hay un dicho que dice algo así: cada generación tiene sus propias batallas. Entonces creo que esta generación, pero sobre todo la que viene, o sea, nosotros somos generación Z y ahorita está, creo, la generación Z es pero la de ahorita creo que es la Z. Sí, no sé. Y la que viene ya le dijeron cómo se llama, pero no me recuerdo. Creo que esas generaciones sí tienen, están más sensibles sobre el tema. No podemos generalizar porque hay muchas realidades también, ¿verdad? Entonces, digamos, las generaciones que tienen resuelta, ¿te acuerdas de la pirámide de Glasgow? Sí. La generación que tiene resuelta la alimentación, las necesidades básicas, es, digamos, sí como que tiene la posibilidad de hacerse preguntas que los que no tienen satisfechas las necesidades básicas no se pueden hacer porque están en el día a día, ¿verdad? Entonces creo que esa generación de esa realidad sí se está cuestionando más sobre el papel de las empresas como motor de cambio. Y por eso es que vemos que hablamos más del tema. O sea, esta conversación probablemente no la hubiéramos tenido nosotros hace muchos años, ¿verdad? Muy buen punto. Entonces, sí creo que sí, pero como todo es un proceso y cada quien hace lo mejor que puede. Entonces, no hay soluciones perfectas, pero sí hay más ganas de hacer las cosas bien. Entonces, no te diría que haya... Ahora podemos decir que X, Y o B, C son empresas 100% sostenibles, porque eso creo que no existe. Y porque nosotros tampoco lo somos. O sea, yo vine acá en carro y pues generé contaminación, ¿verdad? Pero sí creo que hay más interés en echarle ganas. O sea, en hacer las cosas diferente, en plantearte un propósito, en pensar que la empresa no solamente está para generar utilidades, que sí es importante, porque si no, no tiene razón de ser, pero también en generar bienestar a la sociedad y ver de qué manera resuelve problemas ambientales o reduce el impacto que pueda tener. De acuerdo. Dentro de la dinámica del libro, hace ciertas reflexiones en términos de empatía, de cómo en ciertos lugares pues llegabas con una actitud y después ya al entender a las personas pues iba cambiando. Y al final del libro, eso es de lo que más me gusta, queda claro que sin empatía pues no podemos ni siquiera ayudar bien, ¿verdad? Podemos creer saber qué necesitan las personas, pero no necesariamente va a ser lo que ellos realmente necesitan. ¿Cómo fue ese proceso de ser... porque hablas de que eres una persona de muy buen corazón, pero también muy enojada. Eso dice ahí. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a conocerse de tal forma y tener esa humildad para poder decir, hay que ser empático para poder obrar mejor? Es ongoing, ¿verdad? No es como que, no, o sea, pero es un proceso y creo que la parte más importante es conocerse a uno mismo, porque aquello que te molesta de afuera normalmente es porque algo te hizo clic, ¿verdad? Entonces creo que la responsabilidad, digamos, hablamos de responsabilidad de las empresas, la responsabilidad como una persona es autoconocerse y saber cuáles son esos clics o esos disparadores, esos triggers que hacen que te moleste, porque ahí es donde hay que trabajar. Y hay un dicho que me encanta que dice: aquella persona que te molesta no es tu enemigo, es tu maestro, porque ahí están las cosas que tú tenés que resolver de ti, ¿verdad? Sí.
Y no te voy a decir que yo no soy 100% empática, porque depende, ¿verdad? Sí, si están mis clics. Y la otra es que si soy... esto me ha ayudado mucho, o lo que trato de poner atención es la autoexigencia. Soy muy autoexigente. Y cuando sos muy autoexigente, también sos autoexigente afuera. Entonces es un tema contigo, porque tú crees que tú nunca estás satisfecho, o sea, es un diálogo interno. Entonces tú te autoexigís porque crees que nunca estás haciendo al 100% de las cosas, y por lo tanto lo proyectas hacia afuera. Entonces el único camino es trabajar hacia adentro, o sea, es lo único que realmente podemos hacer. Y hay cosas que no podemos del todo cambiar, o está el mito de cambiar. Más que cambiar, yo te diría es aceptar, porque en la aceptación hay relajación. Entonces es como aceptas, bueno, así soy yo y así me quiero, y como... Eso no quiere decir que no vas a seguir trabajando de plano, por mejorar, pero ya no hay esa fricción interna. Y en esa línea hay una parte del libro en la que te volviste como extrema, ahí lo dice el libro, ¿verdad? Que decidiste que ya todo era orgánico, que era todo, no sé, ¿verdad? Como que era... Vamos a ir, digamos, de este lado, y todo lo del otro lado no se acepta, ¿verdad? Y de ahí, pues, ya lo fuiste cambiando. ¿Cómo fue esa etapa y por qué? Porque ahí también lo dices, pues, pero ¿cómo regresaste, digamos, a algo no tan radical, ¿verdad? Pero ¿cómo fue esa etapa de cambio tan fuerte? Te diría, la mente tiene patrones, y mi mente de un patrón es el extremo, o sea, yo soy extremo. Entonces, esa circunstancia fue así, en ese momento con el tema de la comida y con algunos temas, pero mi mente funciona muy igual en muchas cosas. Entonces tengo que ponerle como atención. Y ahí fue que te diría que es ese momento en donde yo me fui como muy al extremo de o blanco o negro. Es como fue un proceso también de autoaceptación, porque nosotros no somos ni blanco ni negro, somos como matizados, ¿verdad? Entonces pude relajarme, pero cuando yo también empecé a trabajar mucho en la autoaceptación y en que soy matices, o sea, ¿verdad? Soy arcoíris si querés, o matices, no sé, no quiere decir gris, ¿verdad? Pero entonces cuando empecé a saber que cuando yo empecé a relajarme, entonces me pude relajar también hacia afuera y ser más comprensiva y más empática. Entonces al final, si yo soy empática conmigo, puedo ser empática con los demás. Sí, y como se menciona ahí, es aceptar también la realidad esa, ¿verdad? O sea, la realidad del mundo en sí, que ojalá todos pensaran como pensamos nosotros, ¿verdad? Que en esa línea, pero la empatía juega ahí un rol importantísimo, pues, ¿verdad? En esa autoaceptación y entender cómo funciona la demás gente. La mayoría, vamos a ver, de las empresas grandes en el mundo ya hablan de sostenibilidad, en gran cantidad de ellas. He oído muchas empresas en Guatemala que también lo hacen. En tu experiencia, ¿cómo crees que las empresas pequeñas y medianas pueden tomar el camino de la sostenibilidad? Porque es un mensaje que nos ha costado llevar y que nos ha costado que muchas empresas entiendan que se puede hacer. Pero en la experiencia de una escritora, digamos, que ha tenido todas estas vivencias, todas estas reflexiones y las conclusiones que lleva este libro, ¿cómo recomendarías a empresas pequeñas y medianas que empiecen por lo menos? Sí, existe el mito, ¿verdad? Que como son pequeñas es más difícil, pero yo te diría que es al revés, porque una empresa grande, digamos, las empresas grandes, como ya tienen una trayectoria de muchos años, probablemente tienen cosas que mejorar o brechas que cerrar. La pequeñita, como es más chiquita, puede empezar con buenas prácticas desde un inicio. Y en el tema ambiental sí hay muchas ventajas, por ejemplo, de reducción de costos, si son energéticamente más eficientes, o ahorro de temas de agua, también eficiencia en procesos, por ejemplo, para utilizar menos materiales, etc. Entonces ahí está muy claro, digamos, la ventaja competitiva. En términos sociales, ¿verdad? Que es todo lo que se refiere a los grupos de interés, prácticas con los trabajadores o con los clientes, etcétera. También eso les puede ayudar como para el compromiso o el engagement, digamos, de los grupos de interés con la empresa, y también como un diferenciador de marca. Y además van a estar conectados con cadena de valor en algún momento de empresas grandes, y la empresa grande se los va a empezar a pedir.
Perfecto, sí, son ejemplos clarísimos entonces de que sí se puede. Es como lo decía, es un mensaje que ha costado que la gente lo entienda, sobre todo en esa línea. Karen, cuando decidiste escribir el libro, bueno, entiendo por lo que vi al principio, eso lo leí hace como un mes, lo hiciste muy rápido, o sea, que te tomó muchos años decidir, pero lo hiciste muy rápido. Como una recomendación, yo nunca he escrito un libro, pues, y he tenido pocos escritores aquí. Cuando uno decide escribir un libro, es bueno hacerlo de un solo, o sea, de corrido, o hay que estar saliendo, no sé, desconectándose y todo esto. Y lo pregunto porque sí tengo personas conocidas que tienen la intención de escribirlo, pero no se han atrevido a hacerlo. Una frase de mi editor es: el mejor libro es el que está escrito. Fue otra cosa que me dijo cuando no quería, ¿verdad? Porque lo seguía revisando. Entonces me dijo, mira, el mejor libro es el que está escrito. Entonces puede ser que tú estás escribiendo un tema sobre esto y alguien más tiene la idea, pero no lo ha escrito. Entonces el mejor libro es el que está escrito. Entonces te diría que si alguien tiene como la intención de escribir, lo que tiene que hacer es sentarse y comenzar. Y luego va a ir fluyendo, ¿verdad? Y luego va a ir fluyendo cómo quiere estructurar el libro, el texto, etcétera. Y también los editores pues están para apoyar en temas ya de edición, ¿verdad? Pero sí que, o sea, si alguien tiene la intención, que lo haga. Escribir un libro en un país como Guatemala es difícil, o es igual que escribirlo en cualquier otro lado, digamos? Ahora con las plataformas que hay digitales es bastante fácil publicarlo, porque lo publicas lo puedes publicar en Amazon y en mismo Amazon puedes tener las versiones impresas y uno solito se puede subir ahí y hacerlo, entonces no es tan complicado. O sea, al final se vuelve a hacer un tema de decisión y sobre todo si uno tiene un propósito claro, pues le va a fluir más. Sí, y de miedo. Yo creo que lo que pasa es que, te digo, yo sí, cuando lo publiqué, yo dije, bueno, ahora la gente qué va a decir. Porque como uno, como que no sabes las reacciones. Pero al final es un tema de autoconfianza y por eso te digo, es que todo lo que nosotros cuestionamos del mundo, eso es lo que yo pienso, o lo que cuestionamos hacia afuera, al final es un diálogo interno. Entonces es como, bueno, ¿qué va a decir la gente? Y al final, bueno, ahí está. No lo he vuelto a abrir hace mucho tiempo, pero sí es lanzarse a la idea. Y creo que en Guatemala sería muy enriquecedor tener más autores chapines, ¿verdad? Sí, seguro. Pues Karen, muchísimas gracias. Ha sido una plática muy, muy agradable. Yo creo que el ejemplo que tú has dado con escribir el libro y sobre todo de una temática que a veces se considera teórica o a veces se considera que no tiene un futuro económico real, ahí en el libro se puede confirmar que no es así. Así que te lo agradezco. Y si alguien de la audiencia quisiera localizarte en algún lado para pedir consejos sobre el libro o para tener dudas, ¿dónde lo puede hacer? Tengo la página web caguantlan.com y ahí está mi LinkedIn, que es como la plataforma que más uso, entonces por ahí podemos conectar. Bueno, perfecto. Karen, muchas gracias de nuevo. A ti muchas gracias, qué gusto. Gracias. Amigos, pues lo han escuchado o lo han visto desde la perspectiva de una escritora que realizó un libro con un propósito muy claro, pero sobre todo donde ella en ese libro aprecia el crecimiento interno y el desarrollo interno que uno tiene que tener para poder ser una mejor versión de uno mismo. La empatía juega un papel preponderante y si tenemos clara esa disciplina y la decisión de comenzar, pues siempre vamos a poder lograr cualquier cosa. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Bienvenidos a la 4ª temporada de Constructivos. En este programa, en cada uno de sus episodios, viejos o nuevos, encontrarán ejemplos, vivencias y experiencias que los van a inspirar en cualquier etapa en la que se encuentren de su vida. Es increíble cómo personas comunes y corrientes logran cosas impresionantes para su beneficio, pero también para la sociedad y el mundo. Quédense con nosotros y crezcamos con conocimiento e inspiración positiva. Construyamos.